Hoy es el día de estar con las víctimas, de recordarlas, pero no solamente de recordarlas, de apoyarlas y de velar porque tengan los mismos derechos y muchísimos más de los que la ley les otorga y que a veces, ya lo veremos en la práctica, son tan distantes de la realidad, porque se quedan escritos en los papeles y resultan siendo, desafortunadamente en este país, los victimarios los que tienen los favores y las prebendas y los que cuentan con una serie de prerrogativas que no tienen las víctimas ni sus familias. Vamos a escuchar un testimonio que es, y quiero advertírselos a los oyentes, verdaderamente fuerte, verdaderamente doloroso. Ayer estuvimos oyendo el material completo, hemos hecho por supuesto una edición para que ustedes vayan directo al grano de la mano nuestra y de una de las víctimas por estos horrores, y solamente escuchándolo antes de tenerlo al aire ya pues uno se va derrumbando. Les quiero advertir que es verdaderamente fuerte para que ustedes estén preparados a escuchar algo que va a tocarles profundamente el alma y que tiene que ver, Diana Saray, con una mujer valiente que ha sufrido lo indecible. Una mujer, Gustavo, que se llama Cecilia y que ella misma se define como una niña normal de Medellín que creció junto a un papá trabajador, una mamá ama de casa. La típica niña, dice ella, que creía en princesas y jugaba con ollitas, pero que también trepaba árboles. Sus papás se separaron cuando ella tenía 12 años. En ese momento Cecilia se va a vivir con su madre, empieza a trabajar muy joven, hasta que a los 14 años se enamora. Este novio que tenía en ese momento Cecilia, aún niña, pues no fue visto con buenos ojos por su mamá. Una noche ella llega tarde de un permiso, su mamá le da una golpiza muy fuerte. En ese momento ella decide irse de casa, irse con su novio. Dice ella que todo fue muy bonito. Quedó embarazada a los 15 años, fue mamá adolescente, pero había amor en esa relación hasta que todo se convirtió en una pesadilla, Gustavo, por las FARC. Aparece en la vida de esta pareja, de este hogar joven, y lo que viene de aquí en adelante, Gustavo, lo van a escuchar ustedes de boca de Cecilia. Aquí está el testimonio de Cecilia. Él lastimosamente lo saca las FARC de la casa en Caucasia, Antioquia. Él era carnicero, Martín Adolfo Cano Zapata. Dicen las malas lenguas que él le vendía ganado tanto, que él le compraba ganado tanto a la guerrilla y a los paramilitares. Entonces se creó una guerra y le mataron varios hermanos. Al padre de mi hija, Martín Adolfo, él llegó un día a la casa con 3 individuos, no los conocíamos, yo le pregunté quiénes eran y simplemente dijo que no, que unos amigos que le iban a vender un ganado. Y salió y jamás volvió. Nunca supimos qué pasó con Martín Adolfo. Yo empecé a trabajar en un supermercado, un hombre mayor que yo, el dueño pues, habían varios trabajadores, siempre mirándome. Entonces, bueno, igual yo me fui a vivir con él, era mayor que yo, me llevaba 13 años, pero un hombre muy caballeroso, muy trabajador, típico hombre paisa, campesino, mejor dicho, él vendía una loca preñada, sí, literal. Estuvimos un tiempo en Caucasia, luego nos fuimos para Yolombo porque él era oriundo de Yolombo, Antioquia. Nosotros éramos los ricos de la región de Yolombo, los bullas. Entonces empezamos a sufrir la extorsión por parte de las FARC. Ellos allá no tenían un campamento, un asentamiento, no. Todo lo que hacían las FARC en el área de Yolombo, Antioquia y todos sus alrededores era comandado por el frente del Magdalena Medio. Vivíamos de cierta manera tranquilos, no ajenos a lo que estaba pasando. Yo incluso llevé una bebecita por ahí de 5 añitos destrozada por una mina antipersona en un carro a la casa que murió hasta al hospital, que murió hasta en mis manos. Entonces vivíamos, como te digo, tranquilos de cierta manera. Nace mi tercer hijo el 5 de junio del 91, Sebastián. Entonces iba a parir una vaca, la Manuela, iba a parir en una de las fincas, Hacienda La Guzmana, y mi suegro me dijo: mija,
yo le atiendo el parto. Y yo, no, suegro, yo voy. Me fajé y arranqué con mis 2 suegros en el carro. Pasamos allá hasta las 3 de la tarde más o menos. Cuando ya nos íbamos a ir, entonces mi suegro le dijo al mayordomo, Oscar, subí adelante que me pareció ver a alguien allá al pie del carro. Y subió el mayordomo, miró y no vio a nadie, pero él no tuvo la precaución de mirar, había una roca así sobresalida y hay como un hueco, él no tuvo la precaución de mirar por ahí, miró fue solo el carro, debajo del carro, entonces hizo señas que subiéramos. Cuando ya íbamos llegando al plan, salieron 4 cuando me cogieron a mí de la mano, me pararon porque me iban a llevar a mí. Mi suegro dijo que no, que se lo llevaran a él, que a mí no. Durmiendo en el piso, no como dice Griselda, que nos tenían en buenas condiciones, no. Sí. Yo ahí tenía ya 19 años, yo estaba todavía muy niña. Y como a los 2 días de estar ahí en el campamento, yo me sentía sucia. Entonces yo le pedí a esa terrorista, lo único que recuerdo es que le decían alias la monita. Entonces yo le dije a ella que me quería bañar, me sentía sucia, yo estaba sangrando, estaba lactando, yo misma no me aguantaba ya mi olor, sin cepillarme, sudada de la caminada, el olor a monte. Y ella me pasó un recipiente plástico más o menos así, por ahí, no hacía 2 litros de agua. Cuando ella me pasó eso, yo la miré y a mí me dio rabia, y yo me bajé el pantalón y oriné, y cuando yo le dije a ella, oiga, cuando ella dijo, oiga, yo le tiré el porta con agua y orines y sangre que yo estaba botando. Y ella ahí mismo cogió y me dio con el fusil por acá, tengo la cicatriz. En la cabeza. En la cabeza me dio con el fusil y yo caí al piso, arrodillada, y ahí mismo me cogió así del cabello, me cogió y me paró y me tiró sobre unos maderos que tenían ahí amarrados y le dijo a la guerrillerada, aprovechen que es carne fresca. Yo conté 7 guerrilleros, uno sobre el otro. En el tercero yo sentí que algo se me desgarró porque a mí en el parto el niño salió con todo y cordón y placenta de una vez y a mí me hicieron puntos, me hicieron 3, 4 puntos, entonces estaba muy fresco. Y cuando empezaron a violarme, yo sentí que mi piel se rasgó. Conté 7, uno detrás de otro. Yo perdí la conciencia. Cuando yo volví en sí, estaba tirada en el piso, vaciada en sangre. Me dolía todo el cuerpo y como pude me incorporé, me subí el pantalón y me senté a llorar. A decirle a Dios que yo no merecía eso. Ya ahí en ese campamento pasamos varios días. Yo no comía, yo solamente tomaba líquido, no comía. Mi suegro llorando así me decía, mija, coma, luche. De un momento a otro llegaron y dijeron, nos vamos para otro campamento, alístese. Nuevamente vendados, amordazados, encadenados. Empezamos a caminar mucho otra vez. Llegamos a un segundo campamento. Ahí en ese campamento habían varios niños pequeños. Y yo recuerdo que había un niño en particular que por la noche lloraba mucho, pidiendo a la mamá. Por ahí 7, 8 añitos, no pasaba de ahí.
Y ese niño, de tanto llorar, llegó un día por la mañana y lo violaron 2 guerrilleros, y cuando ese niño salió corriendo con sus pantalones abajo le pegaron un tiro en la cabecita y ahí cayó. Ahí hicieron un hueco y claro, enterraron a ese niño ahí. Y yo no pude hacer nada para salvarlo, porque yo estaba encadenada. Yo no pude hacer nada para salvar a ese niño. Esos niños que estaban ahí en ese campamento, en ese segundo campamento, eran niños reclutados por la guerrilla. Totalmente. Pero todos, o sea, lloraban, pero les decían cállense y se callaban. Este niño no. Y él toda la noche pasaba, mami, yo quiero a mi mamita, yo quiero a mi mamita. Y ver cómo ese niño salió corriendo con los pantaloncitos abajo y no tuvieron compasión de él, ha sido lo más cruel que yo he vivido, lo más cruel. Luego de eso, yo me volví loca, yo empecé a gritar, yo con mis manos encadenadas, yo cogía piedras, yo cogía tierra y les tiraba, y yo les gritaba, asesinos, desgraciados. Y ahí ordenó esa monita la segunda violación mía. Ahí conté 11. Yo cerré los ojos y yo le decía a Dios, llévame, no quiero vivir más. Sí. Ardida en fiebre. Mi cuerpo estaba totalmente vuelto nada. Incluso, nunca lo he dicho, pero en ese momento yo sentí que defequé y todo, obviamente, porque fueron 11. Después de que estos animales, Cecilia, que esos son, hicieron esto, alguien de la guerrilla la ayudó, la limpió. Nadie, porque cuando terminaban me dejaban tirada en el piso, se reían. A mi suegro lo golpearon porque él, pese a que estaba encadenado, él se paró y se fue contra un guerrillero y así con sus manos lo golpeó. Entonces el guerrillero le dio con el fusil a mi suegro en la cabeza y lo cogió a pata. Pero ellos solamente se reían. Y yo agarraba tierra en mis manos y yo le decía a Dios, llévame, yo no quiero vivir más. Lo único que uno quiere es morir, no respirar más. Ahí uno desea que se lo trague la tierra, literal. Nos llevaron a un tercer campamento. Después de eso estuve como 2 días que yo ni siquiera decidí no tomar ni siquiera agua, a ver si me moría. Cuando nos llevaron para el tercer campamento, yo iba casi que gateando porque mi cuerpo no daba más. Mi cuerpo no resistía. Y cogí hasta unas hojas del monte, unas hojas de maleza, y me las comí a ver si de pronto una de ellas era venenosa y me moría de una vez. Pero me dio vómito y me hinchó la boca. Cuando llegamos a ese tercer campamento todo estaba tranquilo y yo pensé que ya no iba a vivir más ese horror. Nos vistieron, ahí sí, me limpiaron, me organizaron el cabello y nos tomaron unas fotos y nos pusieron a grabar un video, a decir que estábamos bien. Una prueba de supervivencia. Una prueba de supervivencia. Cuando me fueron a tomar una de las fotos, yo agaché la cabeza, entonces me apuntaron con el fusil y yo volví, la agaché. O sea, yo estaba decidida a no salir con vida de allá. Yo no quería salir viva de allá con todo lo que había ya visto y me habían hecho. No quería salir viva. Sin embargo, mi suegro llorando me dijo, mija,
piensa en Sebastián, piensa en las niñas, ella la necesita. Y me tomaron las fotos y nos grabaron un pequeño video con esas cámaras antiguas que eran cassettes pequeños, y nos pusieron a escribir una carta y a firmarla, que estábamos bien, que no se preocuparan. Todo mentira, por supuesto. Obviamente. Cuando esa mujer dijo, ella se buscó otro castigo, por lo que yo no quería tomarme la foto ni quería escribir la carta. Ella se buscó otro castigo, pero llevaron a mi suegro para otro lado. Ahí nos separaron. En ese momento, cuando empezó la tercera violación, yo solamente cerré los ojos y yo decía, Dios mío, llévame nomás, por favor. Y no quise ya contarlos. No sé si fueron 3, si fueron 4, si fue 1, si fueron 2, si fueron 10, no sé. Yo solamente decía, Dios, llévame, yo no quiero vivir. ¿Qué hice yo para que me hagas esto? Esa comandante, ¿usted supo qué pasó con ella en este acuerdo de paz? Tengo entendido que está muerta, le dieron de baja. Y el que ordenó el secuestro, el comandante Samuel, creo que también le dieron de baja en un combate. Cecilia, ¿cuánto tiempo estuvo usted secuestrada? 28 días. Cuando ya llegaron y dijeron que habían pagado el rescate, que nos íbamos, ahí sí cogieron, me dieron agua para bañarme, me colocaron mi ropa, pero encima una chaqueta de las de ellos, me recogieron el cabello y empezamos a caminar por la noche. Cuando ya salimos a una carretera, me quitaron la venda de los ojos, me quitaron las cadenas, me quitaron la camisa del camuflado y me dijeron, hacia la izquierda queda Yolombo. Y yo rompí en llanto, yo me arrodillé ahí mismo a llorar y yo decía, yo no quiero vivir, yo no quiero vivir. Cuando vi que a lo lejos venía una lucecita y yo me paré y me tiré en mitad de la carretera a llorar. Sentí que paró un carro y yo miré y era un señor conocido, un muchacho canito. Y él ahí mismo se bajó y me dijo, patrona, patrona, y no recuerdo más. Cuando yo volví a abrir los ojos, estaba en la cama en mi casa, vi a mi esposo, a mi hijo, yo empecé a gritar como loca. Empujé a mi esposo, fue mi niño. Salí corriendo para la pesebrera y me metí a la pesebrera con los caballos. Cecilia, ¿cómo seguir adelante después de una experiencia tan dolorosa como la que usted vivió? La única respuesta que hay es Dios. Él, nunca voy a entender por qué me hizo pasar por eso, porque jamás lo voy a entender. Pero también sé que el único que me sostuvo y que me sigue sosteniendo es Él. Yo sola no había podido, Diana, porque a nadie le deseo que viva siquiera un día ese tormento. A nadie, absolutamente a nadie. Ni siquiera a Griselda, porque yo a esa señora, Victoria Sandino, incluso a Rochi, la camarógrafa, a todas ellas, lo único que les deseo es verlas presas. Usted fue una de las personas que se le enfrentó precisamente a Griselda Lobo, que es Sandra Ramírez, es la misma persona, se le enfrentó en el Congreso de la República. En ese momento usted le dijo que cómo era posible que se olvidara de sus víctimas. ¿Usted qué siente hoy frente a este proceso de paz? ¿Qué siente hoy de ver a estas personas sentadas en el Congreso? Asco, impotencia, rabia. Y por mi cabeza en mi cabeza no hay sed de venganza, en mi cabeza hay sed de justicia y en mi corazón.
Después de esos 28 días, fueron 8 meses sometida a tratamientos psiquiátricos. Yo no dormía, yo no consentía que ningún hombre me tocara, ni a mi hijo. Hasta mi hijo yo lo rechazaba por representar un hombre, porque era niño varón y yo no quería nada que fuera hombre al pie mío. Incluso había mujeres que yo sentía temor de que me tocaran. A mí me mantenían a punta de fenobarbital. Y tras de eso, seguir pagándoles extorsión. Tuvimos que salir de allá con la mera ropa, porque se iban a llevar a mi esposo. Porque llegaron a pedir una lista, una cantidad de cosas que necesitaban y dinero porque necesitaban comprar armas. Cuando mi esposo les dijo que no les iba a dar más de lo que ya les daba mensual, lo único que a ellos se les ocurrió fue ir por él y decir en la reunión que hacían con los comerciantes que iban a ir por Bullitas, el gordito del Alto del Tigre, y que ese no iba a volver a salir. Hoy las FARC han dicho, en muchas ocasiones niegan que el reclutamiento forzado haya ocurrido, que la violencia sexual haya sido un arma de guerra. ¿Usted qué opina de estas aseveraciones de algunos exmiembros del secretariado de las FARC? Dianita, primero que todo te corrijo y me disculpas, no son exmiembros, ellos siguen siendo los mismos terroristas violadores. Lo que pasa es que cambiaron de razón social para poder llegar al poder ejecutivo y legislativo del país. Eso es todo, pero siguen siendo los mismos terroristas violadores. Cecilia, en el marco de este acuerdo de paz, ¿las víctimas han recibido algún tipo de indemnización, algún tipo de apoyo, algún tipo Ahora sí me hizo reír. de respuesta? Llegamos al punto. Diana, la unidad de víctimas es un circo más. Es una entidad que más parece es enemiga de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado colombiano, y te voy a decir el por qué. ¿Cómo es posible que para que a ti te escuchen, tú tengas muchas veces hasta que amanecer allá para coger un ficho y te escuchen? ¿Cómo es posible que en muchas ocasiones tú llegues a declararte víctima de FARC, de ELN, y la misma funcionaria te diga: declárate víctima de los paramilitares si quieres que te salga más rápido la indemnización? ¿Cómo es posible que en la misma unidad de víctimas, tú por temor, por proteger tus hijos, tu familia, declares primero desplazamiento y muerte, pero no hables de violencia sexual? Después vas y coges valor, coges fuerza para ir a decir: mire, es que también sufrí violencia sexual, y te digan: no, es que ya pasó mucho tiempo y ya eso prescribió. Perdón, la violencia sexual jamás prescribe, pero en la unidad de víctimas te lo dicen. En la ley 1448 que hizo Juan Manuel Santos, la famosa ley de víctimas, ¿cómo es posible que en dicha ley la famosa prioridad aplique solo si tú tienes ya 74 años, una enfermedad huérfana o una enfermedad terminal, para poderte dar prioridad y pagarte 22 millones de pesos, que es lo que te dan, porque no te dan 40 salarios mínimos? Eso es falso. Si hacemos un balance alrededor de nosotras, las víctimas sobrevivientes del conflicto armado colombiano, quienes más llevamos las de perder y sufrimos más revictimización, somos las víctimas de las FARC y del ELN. Tengo a alguien allegado, víctima de las AUC, y a esa persona sí le mataron su hijo en la sala de la casa, muy triste, muy doloroso, pero yo siempre lo he hablado con ella. Tuvo la dicha de ver salir al asesino de su hijo esposado para Estados Unidos en un avión de la DEA, así haya sido por narcotráfico, pero salió del monte para la cárcel. Es demasiado lamentable, y yo por eso hace 2 años dije:
yo antes de ingresar al Congreso, yo le pedí mucho a Dios que colocara en mi boca las palabras correctas, porque no quería ir a repetir lo mismo, yo soy víctima, me hicieron esto, a fulanita, peranita, porque la primera vez hice eso, hablé de varias niñas víctimas, una niña que se llama Lina, que perdió un riñón, que lleva 30 años sufriendo esas consecuencias, que la violaron incluso con un revólver, que le quemaron una mano, que le tiraron ácido y le tumbaron el cabello, que hace poquito le mataron a su hermano, otra niña que de un machetazo le cortaron la mano después de violarla, otra, la hermanita de ella, que murió en el acto desangrada, porque era una niña de 7 años, yo hablé de ellas hace 3 años. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso, Diana? Que a la mamá, a la abuelita de esa niña que tiene su mano amputada, fueran y se la mataran al campamento a la abuelita. A ella la violaran nuevamente y esa niña tuvo que salir a las 2, 3 de la mañana con sus 2 hijitos desplazada nuevamente. Porque no se puede hablar, no se puede decir esos casos. Niñas que viven aterradas, que no manejan ni siquiera una red social, que desconfían hasta de la sombra, del aire que respiran. ¿Quién habla de eso? ¿Quién le va a devolver a esa niña su mano, su hermanita, que ella la vio morir ahí desangrada? Que yo se lo dije a Griselda en el Congreso. ¿Quién le va a devolver a Lina su riñón? ¿Quién? Nadie. ¿Quién me va a devolver a mí mi hijo? A esa mamá ya le entregarían los restos de su hijito, o ese niño simplemente se perdió allá en medio de la tierra. Te voy a decir algo de lo que pienso decir mañana, porque yo viajo mañana para Bogotá. No solamente hacer un pequeño homenaje a los más de 18.766 niños, cifra que corroboró la JEP, pero que son más, sino también tengo intervención en el Congreso. ¿Qué les voy a decir? A Griselda, que no se haga la víctima, que aquí las víctimas somos nosotras. Y al secretariado en general de los terroristas, porque yo no los voy a bajar de terroristas, porque esos son terroristas violadores. La justicia divina algún día va a llegar. La justicia terrenal no la vamos a ver. Ya sabemos que ellos sacaron olletas, ollas, traperos y cosas viejas, pero que la millonada que manejan es inmensa. Entonces, parte de lo que les pienso decir, porque nos humillan dándonos 3 minutos para hablar. Solo 3 minutos tenemos derecho nosotras. Pero ellos se pueden regar horas. Nosotras solo 3 minutos. Prueba no tenemos porque, vuelvo y digo, no nos daban una cámara o un teléfono para grabar los vejámenes. Entonces eso, a Griselda que deje de hacerse la víctima, que aquí la victimaria, la proxeneta, la terrorista, es ella, no nosotras. No me voy a cansar de repetírselo. Entonces, Diana, de que se pueda perdonar, no. Y yo por eso yo no me he certificado ante la JEP ni nada. A mí me llegó un correo electrónico de la JEP y me llamó una doctora de la JEP para que me certificara y contara mi testimonio y todo eso. Pero de antemano me dijo, esos 13 millones de pesos que dan de ayuda para pequeños emprendimientos, el acompañamiento, si necesito psicólogo, bla, 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 viene el abrazo de reconciliación. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? La única reconciliación que yo necesito, la única indemnización que yo necesito, se llama justicia. A raíz de todo lo que viví, se me han desarrollado enfermedades como artrosis, esclerosis, fibromialgia, soy hipertensa. Como te digo, no tengo casa porque a mí me dejaron con una mano adelante y otra atrás y 6 hijos. Cuando nosotros salimos desplazados en el 93 de Yolombó, en el 94 asesinan a un cuñado y tienen que salir mis suegros desplazados. Las propiedades resultaron en manos de otras personas que en ningún momento ni mi esposo, ni mi suegro, ni mi cuñado, ni yo con las que tenía nombre mío firmamos para venderlas. Pero que obviamente por la época nunca se peleó eso. Volvimos a empezar de nuevo acá en Medellín. Cuando se dieron cuenta que estábamos estables,
Vuelven y asesinan a mi esposo. Diana, es que ha sido una cosa tras otra. Mi esposo lo mató. Según cuenta, según la fiscalía, mi esposo lo asesinó el ELN. Y tengo los documentos. En el año 2012 me asesinan a mi hijo. Y tengo los documentos. A mi hijo lo asesina el Frente Quinto de las FARC. Y después ver que la fiscalía me entrega un documento y me dice: Bloque Quinto de las FARC. Yo me senté en una banca del parque de Tuluá Valle y yo, Dios mío, otra vez, ¿qué te debo? ¿Por qué mi hijo? Porque el día que mataron a mi hijo, ese día me arrancaron el alma. Y ese día perdí el miedo. Y a él le dije que no iba a callar más. Y le prometí que yo iba a seguir luchando, que yo iba a seguir de pie. Y aquí estoy, buscando justicia. Cecilia, gracias otra vez y reciba mi abrazo, por favor. Gracias a ti, Diana, de verdad que sí. Muchísimas gracias.